te bendiga. Mi nombre es Enrique Martínez. Bienvenido a tu programa Hombres de Influencia. Qué bendición estar aquí en este programa que sé que está alcanzando bastantes hombres. Sé que está haciendo un impacto con todos los hombres. Una vez más, mi nombre es Enrique Martínez. Soy de la iglesia True Love of Jesus en Las Cruces, Nuevo México. Gracias por acompañarnos en este día. Hoy yo quiero hablarte sobre hombres de influencia y hombres de autoridad. Creo que hoy se están levantando muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres a lo que le llaman influencers, ¿verdad? Sé que todos hemos escuchado esta palabra, influencers o gente de influencia. Muchas de las veces estas personas de influencias se hicieron famosas o famosos a través de las redes sociales, y lo hemos visto, ¿verdad? De que cuando una persona está recomendando un producto, una persona está recomendando un restaurante o un hotel, una ciudad, entonces, y tiene bastante influencia esa persona. Lo que le hacen los seguidores de esta persona es de que van y toman las recomendaciones de la persona de influencia. Si me están recomendando un té para bajar de dieta y esa persona tiene bastantes seguidores, esa persona va a conseguir que sus seguidores compren ese té. O igual con un restaurante, igual con un hotel, una ciudad. Entonces, una persona de influencia sabe mover lo que le llaman las redes sociales para hacer la recomendación. Y muchas de las compañías de hoy en día, muchas compañías van con estas personas y van y ven los seguidores que tienen. Y si tienen bastantes seguidores, tienen bastante gente que reciben las recomendaciones, hasta muchas de las veces les dan productos gratis a las personas de influencia para recomendar los productos, para ganarse los productos, o le dan un cheque, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en día con una persona de influencia. Una persona de influencia tiene un peso de influenciar. Entonces, cuando yo estoy conectado, ¿verdad? Que todos tenemos Facebook, todos tenemos Instagram, todos tenemos las redes sociales, y vemos que alguien en las redes sociales nos están recomendando un producto, vamos y veamos los seguidores. Si tiene seguidores y tiene bastante influencia, el producto se oye bueno, vamos a comprar el producto, o vamos a ir al restaurante o al hotel que nos están recomendando. Hay algo que yo digo, que una persona de influencia tiene tres cosas. Número uno, tiene un peso en sus palabras. Un hombre de influencia tiene un peso en sus palabras. No dice las cosas nomás porque sí, y cuando dice las cosas, la gente lo sabe recibir. ¿Por qué? Porque tiene un peso en sus palabras. Número dos, un hombre tiene un peso de influencia, sabe cómo influenciar a la gente. Y número tres, tiene seguidores. Creo que esto es algo muy importante en este tiempo en el cual estamos viviendo. Sé que estamos viviendo tiempos súper mega diferentes a los tiempos de comenzar en los años 90, 2000, 2010. Estamos ahorita en el 2024 y estamos viviendo tiempos bastante diferentes. Ahora todos se están moviendo por las redes sociales. La gente sigue a gente que tiene influencia. Entonces, un hombre de influencia para mí es una persona que tiene peso en sus palabras, tiene un peso de influencia y tiene seguidores. Estas tres cosas son bastante importantes, ¿verdad? La influencia es la capacidad de cambiar las opiniones de las personas, la habilidad de persuadir a alguien o que piense diferente o actúe diferente, ¿verdad? Yo he venido aquí al set de Tulu Radio, ¿verdad? Posiblemente yo haya llegado con influencia, pero algo que yo no tengo al llegar aquí es de que yo no tengo autoridad aquí en Tulu Radio. Yo no puedo decirle aquí a la gente cómo cambiar las cosas, cómo ver. Yo no puedo llegar a pintar, a cambiar, a remover, a modificar. ¿Por qué? Porque yo no tengo la autoridad sobre este lugar. Y algo que yo estoy viendo hoy en día es de que no solamente se requiere hombres de influencia, sino que se requiere hombres con influencia y hombres con autoridad. Las dos cosas son bastante importantes dentro del reino de Dios, dentro de un hogar, dentro de un matrimonio.
en nuestro trabajo, en este mundo en el cual estamos viviendo, se requiere que se levanten hombres de influencia y autoridad. No podemos tener solamente hombres con influencia y no podemos tener solamente hombres con autoridad. Y quiero quebrar un poquito todo de lo que es esto. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre de influencia y cuál es la diferencia entre un hombre de autoridad? Una persona o un hombre, perdón, con influencia sin autoridad es algo que no va a durar. Puedo tener influencia, pero si no tengo la autoridad y no uso la autoridad que Dios me ha dado, entonces lo que yo estoy haciendo es algo que no me va a durar. Es el igual que vemos a los influencers en las redes sociales. Un día están súper mega famosos, están arriba, tienen muchos seguidores, están recomendando productos y al siguiente día ya no los vemos. ¿Por qué? Porque tenía influencia, mas no tenía autoridad. Entonces, se requiere no solamente el hombre que tenga la influencia, sino también la autoridad. Y una persona o un hombre con autoridad, pero no tiene influencia, es una persona que al final del día suena ser como un dictador, una persona que quiere hacer y la gente lo va a ver. Pues ¿qué onda con este hombre? ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué quiere hacer tantas cosas? ¿Por qué me está diciendo todo esto? Entonces se requieren las dos cosas. Se requiere que el hombre tenga autoridad y tenga influencia. No es lo mismo. Y se requieren las dos cosas. Necesitamos tener más hombres que se levanten hoy en día con influencia y con autoridad. La influencia me da seguidores, pero tarde o temprano los seguidores me pueden dejar si no tengo la autoridad. No tengo autoridad para ejercer sobre ellos, ¿verdad? Necesitamos que los hombres de autoridad, de influencia, se levanten y que hoy en día tomen su lugar, tomen su posición y comencemos a operar, a movernos bajo autoridad y bajo la influencia también. La influencia para mí es algo que va a traer gente a los pies de Cristo. Y la autoridad es para poder orar por la gente que yo estoy trayendo a los pies de Cristo. Yo no puedo usar mi influencia para orar por las personas. La influencia que yo tengo no va a sacar fuera demonios. La influencia que yo tengo no va a sanar a las personas, no va a hacer libre a los cautivos. Mas, sin embargo, la autoridad la cual yo cargo, eso va a ser lo que me va a dar el respaldo y la legalidad de parte de Dios para poder orar por los enfermos y que ellos sanen, para orar por los cautivos y que ellos sean libres. Entonces, después de que yo haya usado mi influencia para traer gente a los pies de Cristo, entonces puedo moverme, puedo tomar mi posición como hombre de autoridad, orar por las personas que sean libres, que sean sanos, ¿verdad? Yo quiero que vayas conmigo a Hechos 19:13. Hechos 19:13. Voy a leer hasta el 16. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús yo conozco, y yo conozco también a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos judíos habían sido influenciados por Pablo. Llega Pablo ahí con todos y les dice: Pablo, oigan, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y la gente dice: no hemos recibido al Espíritu Santo. Ok, vengan pues. Puso manos sobre ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pablo comenzó a orar por los enfermos. Y los enfermos estaban siendo sanos. Pablo empezó a orar por los cautivos y los cautivos estaban siendo libres. En ese momento, Pablo comenzó a operar en milagros, en prodigios, en señales. Y la gente estaba siendo sanada, la gente estaba siendo liberada, la gente con los malos espíritus estaban siendo libres. Pero cuando habían ciertos judíos que habían sido influenciados por Pablo, miraron lo que Pablo estaba haciendo,
y la mentalidad de ellos, yo quiero lo que tiene Pablo. Yo quiero moverme como Pablo, yo quiero hacer lo que está haciendo Pablo. Al cabo ya oró por nosotros, ya recibimos el Espíritu Santo. Pero estos hombres judíos, cuando pusieron manos sobre las personas que estaban llenos de espíritus malos, comenzaron a decir: yo invoco al Dios de Pablo. Yo invoco al Dios al cual sirve Pablo. Entonces, la influencia hace que yo camine con influencia, pero que yo no camine con autoridad. Yo puedo tener influencia, yo puedo moverme bajo influencia, yo puedo recomendar productos, yo puedo saber cómo hablar, yo puedo saber cómo llegar a la gente, cómo persuadir, cómo mover las cosas. Pero si yo no tengo la autoridad de Dios, mi influencia no va a sacar los demonios. Mi influencia no va a hacer que las cosas cambien en lo sobrenatural dentro de mi casa, dentro de mi matrimonio, con mis hijos. ¿Por qué? Porque mi influencia es algo que yo solamente puedo usar dentro del mundo natural. La influencia es algo al cual me funciona. No quiero que me malentiendas. Necesitamos influencia. Necesitamos ser hombres de influencia. Pero algo que nos hace falta es tener autoridad. No solamente sirve de que tengamos hombres llenos de influencia, sino que tengamos hombres llenos de autoridad de parte de Dios. A estos judíos, cuando quisieron ser libres a estas personas de esos malos espíritus, los espíritus malos dijeron: yo conozco a Jesús. Yo lo conozco, sé quién es Él, yo conozco ese nombre. Y no solamente conozco el nombre de Jesús, también reconozco el nombre de Pablo. Pero hay algo que yo no reconozco. Yo no sé quiénes son ustedes. ¿Quién son ustedes? En ese momento ellos quisieron hacer una obra de lo sobrenatural en lo natural con la influencia que ellos habían recibido. Mas sin embargo, la influencia no me funciona en lo sobrenatural. La influencia es para usar en lo natural, pero la autoridad es para usar en lo sobrenatural. Necesitamos hombres más que nunca que saben moverse bajo influencia y bajo autoridad. Yo digo que un hombre de autoridad tiene 4 cosas. 1, tiene un poder sobre las personas o sobre las áreas. Y no estoy hablando como dictador. Estoy hablando que dentro del reino de Dios, dentro de las leyes del reino de Dios, hay hombres que Dios les ha dado autoridad sobre personas, sobre áreas, sobre sus hogares, sobre iglesias, especialmente si eres pastor. Tenemos un poder sobrenatural de parte de Dios, una autoridad sobrenatural de parte de Dios sobre personas y sobre áreas. Número 2, una persona con autoridad sabe dar órdenes. Entonces necesitamos hombres que no siempre están callados. Hay hombres que me han dicho: pastor, es que yo sé escuchar, es que yo sé observar. Pero también tengo hombres que me dicen que saben escuchar, que saben que me dicen: yo sé cómo estar atento. Pero hay algo que hay bastantes hombres que no saben, y es que no saben dar órdenes, no saben dar las órdenes que son de parte de Dios. Llega la mujer con el hombre y le dice: mi amor, ¿qué hacemos el día de ahora? Y el hombre lo que dice: lo que sea, lo que tú quieras. Y llegan los hijos con el hombre y le dicen: papá, ¿puedo salir con tal? ¿Puedo ir a tal lugar? No sé, pregúntale a tu mamá. Y son cosas sencillas. Si tú te pones a ver esto, son cosas sencillas. Pero desafortunadamente lo que pasa dentro del mundo de lo sobrenatural, estas cosas sencillas que nosotros decimos: no sé, pregúntale a tu mamá, no sé, mi amor, lo que tú quieras comer, lo que tú quieras hacer. Estas cosas tan pequeñas y tan simples son cosas que desafortunadamente nos han bajado de nuestro lugar, nuestra plataforma de autoridad. Como hombre de Dios, lo primero que me dice mi esposa: ¿quieres ir a tal fiesta? ¿Quieres ir a tal evento? ¿Qué sientes de parte de Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de ahora? Mi esposa se despierta y me dice: ¿cuál es el plan para el día de ahora? Porque ella sabe que el hombre de Dios está conectado tanto a Dios, que el hombre de Dios sabe lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Un hombre de influencia es un hombre de autoridad también, tanto como saber cómo mover las cosas en lo natural y mover las cosas
cosas en lo sobrenatural. Entonces ella me dice, mi amor, vamos a hacer esto. Y me quedo yo pensando, le pregunto a Dios en mi mente o estoy viendo las cosas y le digo, no, no es tiempo para hacer eso ahorita. No es tiempo para ir a aquel lugar. No es tiempo para ir a aquel evento. Porque tenemos que movernos bajo la autoridad de Dios. Tenemos que movernos bajo lo que Dios nos dice. Si Dios nos dice no a nosotros, tenemos que saber cómo dar la orden a nuestra familia, a nuestra mujer, a nuestra iglesia, y decir, ¿sabes qué? Dios dice que ahorita no es tiempo. O Dios dice que sí es tiempo. Entonces tenemos que saber cómo movernos bajo autoridad de parte de Dios. Tenemos que saber abrir nuestra boca, hombre de Dios, hombre de influencia que estás conectado viendo. Tenemos que saber cómo abrir nuestra boca y saber dar la orden y decir, esto es lo que se tiene que hacer, esto es lo que no se va a hacer, vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello, vamos a ir por acá, no vamos a ir por allá, porque tenemos esa responsabilidad nosotros. Cuando nosotros lleguemos a ver cara a cara a nuestro Dios, como hombres, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con la influencia que yo te di? ¿Qué hiciste con la autoridad que yo te di? ¿Qué hiciste con la esposa que yo te di? ¿Qué hiciste con el hogar, los hijos que yo te di? Si tú eres pastor, ¿qué hiciste con el hogar? ¿Y qué hiciste con la iglesia que yo te di? Como hombres tenemos que saber dar órdenes. Número 3, un hombre de autoridad es un hombre que sabe ser respetado. Cuando tú sabes reconocer cuando es un dictador y cuando es un hombre de autoridad, y la gente va a reconocer eso, la gente lo va a reconocer tanto en lo sobrenatural como en lo natural, que un hombre que sabe moverse bajo autoridad es un hombre que hay que respetarse. ¿Se va a hacer así? Está bien, sí. Gloria a Dios, porque hoy más que nunca lo que hace falta es un hombre que camine no solamente bajo influencia, sino bajo autoridad de parte de Dios. Necesitamos más hombres que se levanten y digan, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien. Sabes que lo que a muchos jóvenes hoy en día lo que les hace falta es paternidad. ¿Y quién requiere? ¿Quién produce la paternidad? Es el hombre de la casa. El hombre de la casa, el padre de la casa, produce la paternidad para los hijos. Y cuando hay paternidad en un hogar, el hombre produce la paternidad. Y cuando se produce la paternidad, los hijos saben quién son. Yo sé quién es mi padre, yo sé que voy corriendo a mi padre. Mi hija cuando se cae, cuando tiene miedo, cuando le pasa algo, la primera persona que mi hija corre es a su padre. ¿Por qué? Porque sabe que su padre produce paternidad, su padre produce un lugar de seguridad, su padre produce autoridad, su padre produce confianza y su padre produce cómo pelear por ella. Y es lo que pasa, que tenemos hombres que quieren influencia, quieren saber mover las cosas, quieren tener influencia en las redes sociales, pero no tienen autoridad en lo sobrenatural. Número 4, un hombre de autoridad es una persona que tiene peso en sus palabras. No solamente sabe dar órdenes, no solamente es respetado, pero tiene un peso, una gloria poderosa en las palabras que suelta. ¿Por qué? Porque es un hombre de autoridad. Hombre de Dios, quizás tú cargas influencia, pero con la influencia no vamos a mover el mundo sobrenatural. Hombre de Dios, quizás cargas influencia, pero desafortunadamente la influencia no va a sanar a los enfermos. Pablo usó la influencia que él cargaba para decirle a los demás, ustedes ya fueron llenos del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, cuando él usó la influencia, hizo la pregunta, usó la autoridad que él cargaba para bautizarlos con el Espíritu Santo. Pablo usó la influencia que él tenía para decirle a los demás, tráiganme a los enfermos que ahorita van a ser sanos. Tráiganme a las personas con malos espíritus, porque ahorita van a ser libres. En ese momento lo que estaba usando Pablo, estaba usando la influencia para traer gente a los pies de Cristo, pero estaba usando la autoridad que él tenía de parte de Dios para liberar a las personas. Los hombres judíos habían sido influenciados y posiblemente tenían influencia, pero ellos no cargaban autoridad. La influencia te da reconocimiento en lo natural, pero la autoridad te da reconocimiento en lo sobrenatural.
Pablo cargaba influencia y cargaba autoridad. Que cuando los demonios estaban ahí preguntándole a los judíos, ¿quiénes son ustedes? Yo conozco a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo cargaba influencia en lo natural, pero también cargaba autoridad en lo sobrenatural. Yo no puedo usar influencia para pelear una guerra espiritual. Yo no puedo usar influencia para pelear por mi familia en lo sobrenatural. En un momento de una guerra espiritual, yo necesito tener no solamente influencia, sino autoridad. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi lucha no es contra carne ni sangre, ni contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Por lo tanto, si mi lucha no es contra carne ni sangre, yo no puedo usar influencia para pelear en lo sobrenatural. Yo necesito tomar la autoridad que Dios me ha dado como hombre de Dios y pelear en lo sobrenatural con la autoridad que Dios me ha dado. Tenemos hombres con influencia, gloria a Dios que tengamos hombres con influencia, pero también necesitamos hombres con autoridad. Y hombres con influencia son hombres que con autoridad pero sin influencia. Entonces necesitamos las dos cosas, necesitamos tener hombres con autoridad y hombres con influencia. Ahora vamos del otro lado. Posiblemente tú eres un hombre de autoridad, eres un pastor, tienes autoridad, pero no tienes influencia. Somos reconocidos en lo sobrenatural por nuestra autoridad que cargamos, pero no somos reconocidos en lo natural porque no tenemos influencia. Tengo pastores, conozco pastores que le huyen a las redes sociales, le huyen a las multitudes. Tenemos pastores y hombres que no quieren nada de esto, no se esconden de las multitudes, se esconden de las redes sociales, y desafortunadamente eso es algo incorrecto, porque no solamente necesitamos ser reconocidos en el cielo, también necesitamos ser reconocidos aquí en la tierra. Vamos a Mateo 4:23. Mateo 4:23, voy a leer hasta el 25. Dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre la gente. Y hay algo aquí muy importante que dice, su fama se extendió por toda Siria y llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de todas las regiones del lado del Jordán. Aquí estamos dándonos cuenta que lo que está bajo la autoridad y bajo la influencia que Jesús estaba operando. Jesús tenía autoridad, sí, pero hay algo que él necesitaba para sanar a los enfermos. Necesitaba fama. Necesitaba influencia. Él necesitaba la influencia para poder que la gente fuera atraído hacia él, para hacerlos libres, para sanarlos, para reconciliarlos con Dios. Un hombre que se esconde de las multitudes es un hombre sin influencia. Y un hombre sin influencia es un hombre que no está ganando almas para Cristo. Porque ¿cómo vamos a ganar almas para Cristo si estamos escondiéndonos todo el tiempo? ¿Cómo vamos a querer seguidores? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio en las redes sociales? Las redes sociales es algo que está explotando hoy en día, y si le tenemos miedo a las redes sociales, si le tenemos miedo a las multitudes, entonces ¿cómo vamos a ganar gente para Cristo? Un hombre sin influencia es un hombre sin peso en lo natural. Un hombre sin autoridad es un hombre sin peso en lo sobrenatural. Y es por eso que hoy, hombre que me estás viendo, se requiere influencia y se requiere autoridad. Se requiere un hombre que tenga peso en lo natural y peso en lo sobrenatural. Se requieren las dos cosas. Cómo queremos ganar nuestras familias, cómo queremos ganar a nuestros hijos, cómo queremos traer gente a los pies de Cristo. Si no tenemos influencia y mucho menos autoridad, se requiere de las dos cosas. Entonces, tú que me estás escuchando, yo quiero que tú te hagas la pregunta: ¿tengo influencia? ¿Tengo autoridad? ¿Tengo las dos cosas? Las dos cosas son necesarias para poder impactar el mundo natural y el mundo sobrenatural. Las dos cosas son necesarias para ser exitosos dentro de lo natural y dentro de lo sobrenatural. Y ahí donde tú estás, yo quiero que comiences a pedirle a Dios: Dios, enséñame. Tengo autoridad, tengo influencia, no tengo las dos cosas, tengo las dos cosas.
Y no solamente eso, es tiempo de pedirle a Dios sabiduría, porque si tú tienes influencia y tienes autoridad, es tiempo de pedirle a Dios sabiduría para movernos en influencia y movernos en autoridad. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esto haya cambiado tu perspectiva en el día de ahora. Yo quiero motivarte a que entres en oración, entres en tu lugar secreto y le comiences a pedir Dios. Si eres un hombre de autoridad, pídele influencia. Si eres un hombre de influencia, pídele autoridad. Porque te garantizo que con las dos cosas tú vas a ser exitoso dentro del reino de Dios, dentro de lo natural y dentro de lo sobrenatural. Te bendigo una vez más. Mi nombre es Enrique Martínez. Bendiciones. Gracias por ver tu programa, Hombres de Influencia. Bendiciones.